Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Una nueva edición de La Hora Contada TV junto a Laura Mendoza. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Laura nos ha propuesto que hoy traigamos acá a la mesa de La Hora Contada TV al querido amigo Guillermo Domínguez. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todos? Ahí va. Guillermo Domínguez es un docente, profesor de historia, bueno, ha ejercido un montón de cargos educativos. Además, nos estamos enterando que tiene un pasado como cura, es decir, de la iglesia, un cura bastante, digamos, cercano a las posiciones de la teología de la liberación, podríamos decir. Tal cual, ¿Ah? de la opción por los pobres, el movimiento del tercer mundo. Y hoy, todas esas cosas militábamos y seguimos de alguna manera. Sí, el Guille también pertenece a la Asociación Guanacache, que es una asociación de educadoras y educadores de jóvenes y adultos. El Guille es un ex supervisor jubilado y bueno, nada, es como el especialista del tema, me parece. Sí, aparte, bueno, no es por sacar títulos, pero soy uno de los pocos supervisores titulares que hemos rendido exámenes, que es otro gran tema también para la educación, cómo se toman los exámenes para ser director y supervisor, que tiene que ver fundamentalmente con la capacitación y formación que necesitan los docentes. La educación de jóvenes y adultos es una opción que hemos hecho y como siempre sabemos quiénes son los sujetos de esta educación de jóvenes y adultos. Puntualmente, la mayoría de los CEN comienzan a organizar para tratar de responder a su necesidad educativa. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de educación, parece que hablamos solamente de la obligación. Con esto quiero ampliar el panorama porque surgieron hace muchos años las escuelas de adultos, estaban ya contempladas en la famosa ley 1420, sí, pero era como un sistema solamente primarizado y después en el siglo XX ya tuvieron un desarrollo más amplio, después estuvieron muy conectadas con los sindicatos, los movimientos sociales, hasta que bueno, recién pensá en la ley nacional que es del 2006, la 26.206, la reconoce a la educación de jóvenes y adultos como una modalidad organizada, con un sistema particular, una estructura y ciertas características que ahora también quiero comentar. Eso para nosotros, que hace mucho que trabajamos la educación de adultos, fue un apoyo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente era solamente como un sistema especial, como un sistema compensatorio, para aquellos, claro, como hemos conversado en otros momentos, que no habían podido estudiar, que estaban alejados o que habían pasado por la escuela secundaria y no habían terminado, y entonces aparecía esto como una manera de remediar, digamos, por eso decimos que tenía un sentido remedial o simplemente compensatorio, pero no una modalidad con todo lo que eso significa para nosotros. Recién fuera de cámara decías que para que lo identifiquemos bien, digamos, lo que antes se denominaba la nocturna. Uh-huh. Sí, eso iba a decir justo, que yo tengo como el recuerdo de la escuela primaria a la que yo iba, en la noche estaba la nocturna. No se diferenciaba entre SEPJA, SENS. Exacto, era solamente la escuela nocturna que bueno tuvo una difusión particular a partir del 70 a través de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que en aquel tiempo y ya bueno en la época del peronismo parecía que estaban orientadas a las artes, a los oficios, a una especie de escuela técnica, uh-huh, para preparar como una especie de salida laboral. Bien. Pero nunca se pensaba, con todo el sentido que tiene, formar la integralidad educativa, si alguien quiere seguir estudiando. Pero eran miradas un poco despectivamente. Yo me acuerdo, claro, de aquellos que no habían podido, sí, iban a la escuela ya, o los mismos profesores si desaprobabas o no sé, te decían, bueno, anda a terminar la escuela, así, uh-huh, como de forma despectiva. Sí, ese estigma, fíjate vos que, aunque parezca mentira, hasta hace no muchos años existió. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es como la ultimísima oportunidad. No es, uh-huh, la ultimísima oportunidad. Alguien a lo mejor fue su primera y única posibilidad y eso genera otra manera de pensar. Lo digo porque también dentro de lo que investigamos, hemos investigado un poco cuántos de los alumnos egresados de la educación de adultos han podido acceder a la educación universitaria, que es otro gran tema. Después de la sanción de la ley que comentaba recién, no en todas las provincias
se ha avanzado, como hemos avanzado en Mendoza, en la implementación de un diseño, en un sistema particular, etc. ¿Por qué? Porque hay otras provincias donde todavía siguen siendo escuelas nocturnas. Este avance que hubo en Mendoza también nos habla de una, digamos, de ocupar una centralidad un poquito más importante que esta que decíamos que traía la anterior, pero en función de qué necesidades. Vos en toda tu trayectoria y tu trato con cantidad de personas, me imagino que han pasado por las aulas de Guillermo, ¿qué es lo que lo llama? Fíjate vos que acá hay otro tema que está conectado con eso. Nosotros cuando hablamos de la educación de jóvenes y adultos, hablamos, ya voy a decir enseguida unos datos que son muy duros y muy fuertes, en general de una demanda que no demanda. Porque vos decís, el chico de 15 años tiene que estar en la escuela secundaria, el joven de 20 puede estar o no estar. Entonces, esa decisión se da a través de una posibilidad que tiene de poder seguir estudiando. El lugar, el espacio, la convocatoria se da a través de otras instancias. Yo digo, esta mañana, de usar una metáfora, estaba regando en el patio, en el terreno, y cuando llegué esta mañana no había nada, ni nadie, ¿no? De pronto, largo el agua, se llenó de pájaros, zorzales, calandrias. Es una linda metáfora, ¿no? O sea, si vos no das la posibilidad, el espacio del lugar, lógicamente que nadie se va a acercar, ¿entendés? Bien. Entonces, yo era supervisor de los centros de Maipú y Guaymallén en las zonas urbanas, ¿sí? Pongo el caso de Maipú, que es más puntual, hasta ese momento, hasta de 20 o 25 años, la mayoría de la escuela secundaria y los CEN estaban en el centro de Maipú. Entonces la gente de las zonas rurales, ¿qué hace? Claro, va a trabajar de la finca, vuelve a su casa a las 5 o 6 de la tarde, 7, y se queda ahí. Y sí. Y entonces te encontrás, otro caso de ejemplo que me acuerdo, que yo era supervisor de los CEN de Guaymallén, decía, y entonces una vez el CEN que está en el centro de Corralito, organizó un aula anexa para la finca, para el lado de la valle. Entonces cuando vemos todo el informe y el pedido de la gente a la cual respondíamos, nos llamaba la atención que quería que fueran después de las 9:30 de la noche. Nosotros dijimos, es tardísimo, porque normalmente empiezan a las 7:30, para terminar 10:30, 11. Entonces ahí fuimos y charlamos con la gente, le dijimos, ¿por qué quieren esa hora? No, dice, porque nosotros todos ya hemos venido a trabajar, eran familias incluso que nos pedían ese servicio, esa propuesta educativa. Entonces queremos ir todos juntos, dice. Queremos cenar en nuestra casa y después irnos a estudiar. Entonces estaban de las 9:10 de la noche hasta las 12, todos juntos, sentados por familia. Entonces quiero decir que esa diversidad, responder a esa diversidad, a ese pedido de una manera, es lo que hizo que fuera creciendo en muchos casos. En realidad la educación debiera ser, no sé si renombrada, pero también pensada como la educación de los trabajadores y las trabajadoras. Exacto. ¿No? Sí. Porque en un principio comenzó puntualmente así. Claro. ¿Sí? Por más que cuando haces una pequeña comparación en los últimos 20 o 30 años, la mayoría, hasta el 80, 90, la mayoría eran trabajadores, incluso con sindicatos, organizaciones, etc. Pero después, con esta cuestión de la escuela, cuando empieza, digamos, para bien a masificarse la escuela secundaria, con el tema de la inclusión, la nueva ley, nos encontramos con que muchos adolescentes vienen a la escuela secundaria. Ajá. Y bueno, incluso casos conocidos por nosotros, tenemos casos en los cuales iba el hijo con la madre al mismo curso para acompañarle y todo lo demás. Y contanos un poco qué es eso de la confitea, de qué se trata. Bueno, también eso... uno que ha tenido esto lo trabajamos bastante porque en algunas especializaciones que hemos dado clases, fíjate vos, dentro de las cosas que nos duelen un poco porque no está bien investigado, etcétera, nos encontramos cuando fuimos a trabajar a un terciario de que teníamos que hacer un trabajo, o sea, dar clases sobre historia de la educación de jóvenes y adultos. Cuando vos buscas los manuales, la investigación y los textos de profesora, puntualmente es de educación en general, no hay de educación de jóvenes y de adultos. Claro. ¿Sí? Tuvimos que empezar
a armar nosotros de alguna manera la cátedra, retomar antes de Sarmiento, en 1810, qué educación de jóvenes y de adultos había, si había, no había, las famosas 4 escuelas del norte que armó Belgrano, etcétera, etcétera, un rastreo puntual de esto que es la historia de la educación de jóvenes y adultos en la Argentina. Junto con eso, también trabajamos lo que me preguntaba Laura, de la Confiltea. La Confiltea es la Conferencia Internacional de Educación de Adultos. EA se pone normalmente, no ponen jóvenes adultos, ponen adultos. Y acá entre paréntesis quiero decir algo. Cuando decimos educación de adultos, la ley establece no solamente que tiene que haber una propuesta o un sistema armado para la terminalidad secundaria, sino que la educación de adultos, dice la ley, es para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Claro. Hasta la mañana Permanente. antes de morirme, tengo la posibilidad de seguir estudiando y el Estado tiene que garantizarme eso, ¿entendés? La Confintea es una serie de conferencias que se empiezan a organizar después de, acuérdense que en la historia, bueno, profesor de historia no puedo olvidarme de la fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, UNESCO, etcétera, etcétera. Puntualmente, como uno de los derechos, de los 30, ¿se acuerdan? Está el derecho a la educación. Vos sos el profesor de historia. Aparece la necesidad de tratar puntualmente este tema, qué pasa con la educación de adultos. Entonces empiezan a reunirse estas conferencias y se hacen en distintos puntos del mundo. O sea, ¿Y cada cuántos años se hace? Cada 10, 11 años Ajá. más o menos se hacen. Digo, la última que tuvimos antes de la del 2022, o sea, Que fue en Marruecos. En Marruecos, puntualmente era para el 2020, pero bueno, la anterior se hizo, la primera que se hace en América Latina, que se hace en Belém do Pará, acá en Brasil, pero más o menos cada 10 años se hace y se ha hecho en muchos lugares del mundo, Japón, París, Ámsterdam, etcétera, etcétera, donde antes de la conferencia se hace como una repasada general para ver en qué situación está la educación, o sea, está la alfabetización, la educación de jóvenes y adultos de sus distintos niveles, y para ver qué tipo de recomendaciones se dan. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros estamos en un país que tiene un sistema educativo armado, más o menos desde 1880 con la ley 1420, pongámosle, pero hay países del mundo, no sé, de África, que me acuerdo que estuvimos hace unos años con unos educadores en Buenos Aires y nos decían, a mí hace 15 años me mandaron a un país de África a armar el sistema educativo. Sí. No tenían nada. ¿Vos cómo pensás que viene la situación en Mendoza hoy? ¿Qué datos tenemos? Y más o menos para que podamos saber cuál es el estado de la cuestión. Cuando aparece algún dato donde se considera la educación y sobre todo la educación de jóvenes y adultos, nosotros estamos preocupados para ver lo que pasa. ¿Y cómo estamos? Y bueno, te pongo un dato. En Mendoza, la Dirección de Investigaciones Económicas, la DEIE del gobierno de Mendoza, publicó ahora el 17 de julio lo que se llama la encuesta permanente de hogares. Y publican la parte de educación y la parte laboral. ¿Por qué digo la parte laboral? Porque en la parte laboral ellos relevan más o menos 850.000 personas ocupadas en Mendoza y ahí ponen también, desagregan el nivel educativo alcanzado por estos trabajadores. En la parte de educación, bueno, ahí hay varios índices que se trabajan, la tasa de presencialidad, la tasa de asistencia, la de alfabetismo, que me preocupa que hay departamentos que tienen 2 o 3%, o sea, el 97%, o sea, 2 o 3% de personas que no están alfabetizadas, y después... Que es muchísimo, o sea, ese 2% representa un montón de la población, no es el 2%. Claro. Y después hay otro concepto que se trabaja, que es el clima educativo familiar. Cuando se habla del clima educativo familiar, se habla de la cantidad de años de escolaridad que tienen los adultos mayores de 18 años. Cuando decimos nosotros que un adulto mayor de 18 años tiene menos de 12 años de educación, quiere decir que no ha terminado la escuela secundaria, ¿está? Y entonces categorizan clima educativo con nivel educativo bajo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En Mendoza el clima educativo muy bajo tiene 48% y muy bajo el 8%, o sea,
Resumidamente, más del 56% de los hogares de Mendoza no tienen la escuela secundaria terminada. Uh-huh. Eso es un dato alarmante. Tremendo. O sea, lo cual hablamos de más del 50% de esos hogares. Uh-huh. El otro dato fuerte es que analizan ellos el máximo nivel educativo de los mayores de 15 años. Y ahí también hay otro dato alarmante porque revela que prácticamente estamos en el 50% más o menos, no ha terminado la escuela secundaria. O sea, el 40% no ha terminado, 39 más o menos, en la zona urbana y casi el 60% en la zona rural. Sí. Y ese dato es muy fuerte porque a nosotros nos preocupa el tema de la educación de jóvenes y adultos y como te decía recién, habíamos crecido, ahora ha descendido un poco la presencia de las instituciones, las escuelas, las aulas anexas en la zona rural y ahora no está creciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos habrás escuchado, para no decir casos desconocidos, sino que han salido en todos los medios, como las escuelas, las aulas que habían en la zona de Asunción en la Valle se cerraron. Sí. La escuela campesina que también estaba en la Valle también se cerró, para poner algunos ejemplos más conocidos que han salido en todos los medios, en vez de incrementar la oferta, porque sabés la realidad que hay, hemos disminuido. ¿Hacia dónde debiera ir la política pública con respecto a la educación de jóvenes y adultos? Bueno, decís muy bien la política pública porque en las últimas investigaciones también en Mendoza y en Nación, está claro que la mayoría de las escuelas, instituciones educativas de adultos son estatales. Uh-huh. Entonces eso también impacta muchísimo porque es responsabilidad del Estado armar todo este sistema. Esto lo digo a diferencia de lo que decía, comparando con lo que decía recién respecto a las otras escuelas. Acá vos tenés la escuela secundaria, tenés los estudiantes, más o menos organizado el sistema, pero acá vos tenés que estar haciendo la propuesta, como decía recién, para que estas personas se acerquen. Y a su vez, Confitea habla de crear ámbitos educativos en todas las otras áreas, en salud, en trabajo, etcétera, etcétera. Esos ámbitos educativos hay que ir creándolos, hay que ir reconociendo saberes. Interesante. Hay que ir creando otros formatos, porque la educación de adultos, dice la ley, tiene una característica que es la flexibilidad y la apertura. Exacto. Bueno, entonces esa flexibilidad es la que hay que ir generando para tratar de acompañar a tantos estudiantes. Pues yo digo, una vez hicimos un encuentro y dijimos, a ver, definamos qué somos los educadores de jóvenes y adultos. Dije, somos los que simplemente acompañamos a aquellos que decidieron continuar con sus estudios y su preparación. Estábamos ahí solamente para acompañar. Se me ocurre que hay que ampliar y no achicar como hace algún gobierno de por acá cerca. ¿No? De acuerdo. Bueno, y el otro dato simplemente que salió también en todos los medios es cómo la provincia de Mendoza es una de las que más achicó el gasto en educación. Y si querés otros datos, bueno, después seguimos trabajando porque todos los años también se edita el anuario estadístico nacional, donde sale provincia por provincia, modalidad por modalidad, y bueno, y la modalidad de jóvenes y adultos tiene menos estudiantes en el 2022 que en el 2021. Bueno, para ir terminando, Guanacache va a presentar el informe anual 2022-2023, ya les vamos a estar avisando para que el que se quiera acercar va a ser en la Escuela Campesina de la Valle, así es que bueno, van a estar todos invitados a la presentación del informe para escuchar y seguir con todas estas ideas. Yo también quiero mandar un saludo porque resulta que mi madre, que es también jubilada docente, ella es fundadora de un CEPJA en el barrio Paraguay. Uh-huh. Así que pasamos muchos años ahí trabajando. Roberto lo sabe, por eso se ríe. Roberto Rey, nuestro productor, y le debemos mucho a Mirta. Así que un gran saludo. Y en el saludo, saludarte a vos y a todos los docentes de adultos. Muchas gracias. Sí, en serio. Como siempre decimos, hay más que un reconocimiento, porque los docentes de adultos no tienen horario, ni tiempo, ni momento. Y en pandemia, digo yo, hicieron más cosas y seguimos haciendo. No, sería muy largo comentarlas, pero lo que se pusieron la educación al hombro y se jugaron
fueron los docentes de jóvenes y adultos. Así que nuestra modalidad tiene muchas cosas para hacer, agradecer y enorgullecernos, porque como decimos, cuando los otros sistemas, los frutos, la satisfacción la tenés después, en adultos la tenés ahí en el día. Por eso es tan urgente trabajar en la educación de adultos, porque ahí nomás tenés la satisfacción y la alegría de saber que estás creciendo. Vamos, con Guillermo. esa gente. Gracias, Guillermo. A Chao, ustedes. nos vemos.